Cierren sus Biblias, mis hermanos, vamos a estar en este pasaje. Primera de Corintios, del verso 23 en adelante. Vamos a concluir hoy con este capítulo. Pero antes de pasar a quisiera leerle este mismo pasaje, pero de la Nueva Traducción Viviente. Me parece que aclara mucho algunas cosas. Ustedes lo van a ver. Déjenme leerle esta porción de esta versión y después vamos a explicar el texto. Dice la palabra de Dios así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Bueno, mis hermanos, vamos a concluir este asunto que hemos estado tratando ya con esta que es la tercera predicación. Pero antes, mis hermanos, antes de pasar al texto, me gustaría puntualizar lo que hemos visto las dos últimas prédicas, antes de pasar al final ya de todo este asunto de lo sacrificado a los ídolos. Mire, comenzamos, mis hermanos, en el capítulo 8, hace 15 días, con el asunto de aquellos hermanos que se creían muy maduros, que al parecer no les estaba importando ser piedra de tropiezo para los hermanos más débiles en la fe. Incluso contaminar la conciencia de esos hermanos al comer carne sacrificada a los ídolos, parece que a estos hermanos pues no les importaba tanto. Ahora, el principio que aprendimos en aquella primera predicación, mis hermanos, fue dispuestos a sacrificar nuestra libertad en Cristo por amor a nuestros hermanos más pequeños, más nuevos, más débiles aún en la fe. Hace 8 días se nos habló de esa confianza de estos hermanos que tenían en su propia madurez espiritual y que les hacía que se atrevieran a participar de comidas en honor a los dioses paganos, con lo cual ellos se estaban poniendo en pecado, aunque pensaran para ellos mismos que no era así. Bueno, hoy, mis hermanos, hoy vamos a retomar un poco del asunto del capítulo 8, comer carne a lo sacrificado a los ídolos, no en esas ceremonias paganas, que era el contexto de lo que se nos habló hace 8 días, sino más bien en el ámbito de lo privado. Y vamos, mis hermanos, a aprender nuevos principios, o más bien a ampliar los que ya tenemos, y nos va a permitir, mis hermanos, esto, discernir correctamente esas situaciones grises que a veces encontramos en la revelación bíblica, de lo cual ya también hemos hablado. Realmente, mis hermanos, espero que después de esta predicación podamos tener las herramientas para discernir eficazmente en cada cosa y poder actuar, mis hermanos, de la mejor manera. Mire, vamos allá al verso 23, con el que comienza el apóstol Pablo diciendo:
todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo va a mencionar, o comienza mencionando, el primero de tres grandes principios que vamos a aprender hoy. El primer principio es este: todo me es lícito, pero no todo conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese es el primer principio. Hay otros dos. El segundo está ahí en el verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese sería el segundo principio que vamos a considerar hoy. Y el tercero, mis hermanos, es el que está en el verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tres principios que vamos a comentar hoy, pero yo quiero hacerle notar, mi hermano, primero, que es muy interesante, que en estos principios el apóstol Pablo va de la práctica muy en lo particular a los asuntos más en lo general, ¿sí? Y va a ir del principio más pequeño al más grande. Obviamente, mis hermanos, el principio más grande que se menciona es el que tiene que ver con hacer todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, este principio engloba a los otros dos. Por eso dice hacer todo para la gloria de Dios. Eso implica o incluye a los dos anteriores. Pero, mis hermanos, vamos a comenzar en orden, así como lo hace el apóstol Pablo, y vámonos allá a ese verso 23, donde Pablo va a contestar a esta aseveración que estaban haciendo los hermanos corintios que se creían. Ellos decían, todo me es lícito, pero Pablo les contesta, sí, pero no todo conviene. Y ellos vuelven con esta aseveración, todo me es lícito, y Pablo dice, sí, pero no todo edifica. Así como lo hemos leído de la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, es como lo debemos entender. Está citando esta aseveración que hacían los corintios y la respuesta que les está dando. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Ahora mire, esta aseveración que hacían ellos, de todo me es lícito, mis hermanos, es como lo que hemos visto ya en el capítulo 8, cuando aquellos hermanos aseveraban cosas y eran cosas correctas. Aquí, mis hermanos, sucede lo mismo. Cuando ellos dicen todo, están en lo correcto. Y déjeme explicarle por qué. Mire, ya he dicho anteriormente, tal vez se recuerde, que estos hermanos corintios, cuando aseveraban, mostraba que ellos habían tenido un buen fundamento teológico. Sí habían estado entendiendo las cosas, pero, mis hermanos, parece que no era suficiente todavía. Resulta, mis hermanos, que en la libertad que Cristo nos da, todo aquello, mis hermanos, que no es pecaminoso y que usted lo sabe, todo aquello que no está explícitamente prohibido por la palabra de Dios, nos es lícito hacerlo. Usted sabe que hay cosas que la Biblia prohíbe, y en cuanto a esas cosas, pues no hay nada que hacer, están prohibidas. No hay vuelta de hoja, no tenemos que buscarle la vuelta. Si la Biblia dice que eso está prohibido, no intentemos buscarle la manera de zafarnos de la prohibición y hacer lo que queremos, porque eso no debe ser así para los cristianos. También, mis hermanos, sabemos que hay otras cosas que se nos manda a hacer. Por un lado hay cosas que no debemos hacer y por otro lado hay cosas que sí se nos manda a hacer. E igualmente, mis hermanos, son muy claras, son mandatos de parte de Dios y no podemos tampoco, mis hermanos, simplemente evadir nuestra responsabilidad de esas cosas. Porque si Dios dice hazlas, vas y las haces. No intentes buscarle la manera de zafarte de esas cosas.
Ahora, tal vez usted esté pensando, oye, ¿y cómo qué cosas son esas que Dios nos prohíbe hacer? Bueno, mis hermanos, pudiéramos tomar la Biblia, el Nuevo Testamento, e intentar hacer una larga lista de cosas, pero bueno, no tendría caso, sería una lista muy larga. Además, yo creo que usted ya conoce muchas de esas cosas. Sin embargo, he intentado mencionar, o voy a intentar mencionar algunas de ellas, para que sirvan a manera de ejemplo, de recordatorio, tal vez, y se va a dar cuenta que usted ya las sabía, pero le quiero recordar algunas solamente de muchas que menciona la Escritura. Mire, por ejemplo, la Biblia nos prohíbe la idolatría. Es decir, tener algo o a alguien por encima de Dios. No importa que ese algo o alguien sea algo muy querido, tal vez una persona, tal vez un familiar, ya ni qué decir si es una cosa o una actividad, lo que usted realiza y que es su prioridad, ama hacer y lo coloca por encima de Dios, eso es pecado, es un acto de idolatría, está prohibido por la palabra de Dios. Otra cosa que tenemos prohibido como cristianos es negar a nuestro Señor Jesucristo. No puede usted negar al Señor, ya sea de palabra o con sus propias obras. Pero también hay otras cosas que son menores, por decirlo de esa manera. Se nos prohíbe mentir. Yo sé que el mundo nos miente de una manera que yo creo que ya ni lo perciben cuando están mintiendo, para ellos es normal, pero para usted no debe ser normal. Cada que abre su boca debe hablar con verdad. También se nos prohíbe ser chismosos, se nos prohíbe ser maldicientes. Hay cristianos que a pesar de tener años de conocer la palabra de Dios todavía dicen malas palabras, maldicen. Se nos prohíbe ser blasfemos, pero también algunas otras cosas como robar, por ejemplo, ser iracundos, y esto tiene que ver con la forma en que reaccionamos ante diversos estímulos. No podemos ser iracundos, no podemos ser pendencieros, está prohibido por la palabra de Dios. No debemos ser contenciosos, murmuradores, vengativos o buscar mal para alguno de nuestros hermanos o algún prójimo, prohibido por la palabra de Dios. Está prohibido practicar el adulterio, lo sabía, ¿verdad? Está prohibido practicar la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está prohibido casarse con inconversos y prohibido también divorciarse, salvo en muy especiales excepciones. Pero el divorcio también está prohibido por el Señor para los cristianos. Está prohibida la desobediencia a los padres. Y por otro lado está prohibido que los padres sean provocadores y duros con sus hijos. Está prohibido por la Escritura intentar causar divisiones dentro de la iglesia del Señor o enseñar algún tipo de error o falsa doctrina en la congregación, así como también está prohibido ser piedra de tropiezo para los hermanos. Y hablando, mis hermanos, de lo que está prohibido dentro de la práctica de la iglesia, está prohibido que las mujeres enseñen a los varones. Y eso incluye, obviamente, que haya mujeres que sean designadas como pastoras en una iglesia. Por esta congregación que todas mis hermanas creo que están conscientes de esto y actúan de las maneras correctas, pero usted sabe que en otras congregaciones esto pasa, incluso ya dentro de la denominación bautista que parece que se había escapado de este tipo de cosas, pues ya no. Ya está viendo en muchas congregaciones bautistas a lo largo del mundo este asunto de mujeres que son nombradas pastoras. Bueno, está prohibido por la palabra de Dios. Está prohibido que las mujeres se enseñoreen de los varones en la iglesia. Está prohibido, mis hermanos, por la Escritura, ser borrachos. La palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si pensaba que era algo sin importancia.
No, sí es importante y está prohibido. También está prohibida la homosexualidad y todo tipo de perversión sexual, hoy que está tan de moda todo esto. Y yo sé que al mundo le choca, lo aborrece y pienso que en algún momento hasta nos van a sancionar allá en YouTube por decir todo esto, pero no nos importa. Está prohibido por la palabra de Dios. Mis hermanos, esto es solamente algunas de las cosas que la palabra de Dios prohíbe. No hay vuelta de hoja a todo eso. Si la palabra de Dios dice no lo hagas, no lo haces, se acabó, no le busques de una vuelta, no quieras justificarte para hacer algo de eso, no hay manera. Ahora, así también, mis hermanos, hay muchas otras cosas que sí nos están ordenadas por la palabra de Dios, que sí tienes que hacer. Por ejemplo, y yo sé que tú lo sabes, porque lo hemos repetido muchas veces, y yo creo que todos están conscientes de ello, se nos ha ordenado predicar el Evangelio. Antes se decía, bueno, pero es que yo no tengo el don de evangelista. No, no importa. Todos hemos recibido la orden de predicar el Evangelio. Mis hermanos, también se nos ha mandado congregarnos en la iglesia. Es un mandato que debamos ofrendar, que debamos ayudar a los hermanos en sus necesidades, que busquemos la paz con todos. Se nos ha ordenado enseñar una doctrina correcta. Es una ordenanza que tengamos que educar a nuestros hijos en el temor de Dios, que todo varón debe ser sostén de su hogar y que toda mujer debería ocuparse de su casa y de sus hijos. Va a decir, oye, ¿dónde dice eso? Bueno, sí lo dice la Escritura, allí en Tito, ¿verdad? Las mujeres ocúpense de sus casas y de sus hijos. A los hijos les ha sido ordenado honrar a sus padres, e incluso, tal vez no sabía esto, pero también a los hijos se les ha ordenado ocuparse de sus abuelos, en caso de que estos no tengan a nadie más que se ocupe de ellos. Está ordenado que seamos buenos trabajadores, buenos ciudadanos. A los casados se les ha ordenado amar a sus esposas y ser buenos maridos. A las mujeres les ha sido ordenado sujetarse a sus esposos y ser buenas esposas también. Está ordenado por la Escritura ser obedientes a los líderes que Dios ha puesto en la congregación. Y a los líderes se les ha ordenado tener cuidado del rebaño, porque van a dar cuentas de ello a Dios. En fin, mis hermanos, la lista sigue. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado, solamente he querido recordarle algunas de ellas, para que tenga en cuenta usted que efectivamente hay cosas que la Biblia dice explícitamente que no tienes que hacer y cosas que de manera así te manda a hacer. Ahora, mis hermanos, aquellas cosas que no aparecen como prohibidas por la palabra de Dios, que no están explícitamente dichas ahí en la palabra de Dios, no están prohibidas, y que además no hacen que suene la alerta de tu conciencia cuando las haces, bueno, entonces las puedes hacer. Entonces estás en tu libertad cristiana de hacer eso. Bueno, mis hermanos, a esto es a lo que los corintios decían, todo me es lícito. ¿Me explico? Cuando ellos dicen todo me es lícito, no están hablando en general, están hablando de esas cosas que no aparecían como prohibidas y que al parecer tampoco afectaban a su conciencia, entonces decían todo eso me es lícito. Sin embargo, mis hermanos, aunque esta aseveración, viéndolo de una forma teórica o tal vez un poco superficial, era cierta, para el apóstol Pablo, mis hermanos, aún hay algo que decir. Parece que para Pablo no solamente era un asunto de hacer o no hacer las cosas, sino que también hay que saber por qué. Hay cosas en las que podemos profundizar y podemos ser gratos a Dios de una manera mucho mejor. Ahora, tal vez usted esté pensando, ¿y por qué deberíamos considerar algo más? Para que ya quedó muy claro.
Y yo creo que los corintios también decían eso. Bueno, mis hermanos, aquí yo creo que es donde vemos la diferencia entre algunos que pensaban que eran maduros y que además que eran ya muy conocedores de la palabra, y la diferencia con alguien que en verdad lo era. Es decir, el apóstol Pablo en este caso. La diferencia, mis hermanos, y a lo que nos va a llamar Pablo nuestra atención, es a que si tú solamente estás en tu libertad como cristiano, para tu propio gusto, para tu propio placer, entonces ya hay algo que anda mal. Y te voy a decir por qué. Porque la esencia del cristianismo es el amor. Pero no el amor a ti mismo, el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Y todo lo que tú hagas en tu vida cristiana práctica debe pasar primero por estas dos cosas. Mis hermanos, este es parte de ese contexto mayor en el que debemos entender esta respuesta de Pablo. No todo conviene y no todo edifica. Todo lo que no está prohibido por la Escritura y que no hace saltar tu conciencia, te es lícito hacerlo. Pero antes que corras a hacer esas cosas para buscar tu propia satisfacción, deberías preguntarte, ¿es conveniente? ¿Es de edificación? Ahora quiero explicarle en qué sentido van estas dos preguntas. ¿Conviene y edifica? Bueno, mis hermanos, esto va en el sentido de los otros dos principios que he mencionado. El más grande de ellos, que dijimos, es dar la gloria a Dios. Y el otro que es dar el bien a los demás. Antes de poner en práctica tu libertad cristiana, pregúntate, ¿esto es conveniente para la gloria de Dios? Y también debes preguntar, ¿esto edifica a mi hermano o edifica a mi prójimo? Y solamente si la respuesta es sí a ambas cosas, entonces ve y hazlo, con tranquilidad, disfrútalo, porque estarás ejerciendo tu libertad cristiana de manera correcta, no hay problema. A eso nos ha llamado Cristo, a ser libres. Mis hermanos, cuando vamos al pensamiento del apóstol Pablo, que es obviamente mucho más profundo que el de aquellos hermanos que ya pensaban que sabían, es interesante notar que la enseñanza práctica de Pablo, mis hermanos, refleja la enseñanza de Cristo Jesús. Y a mí se me hace eso interesante, mis hermanos, porque aquí podemos ver la inspiración del Espíritu que obraba en Pablo a la hora de escribir estas cartas. Porque aunque él no repite las palabras de Cristo de manera textual, sin embargo, está enseñando lo mismo que enseñó el Maestro. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, quiero que note usted que el Señor no se queda solamente con decir cuáles son los mandamientos, sino que hace, mis hermanos, un comentario al final. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y eso quiere decir que toda la justicia que un hombre pudiera realizar en su vida dependía de cumplir con esas dos cosas. Todos los actos que un hombre pudiera hacer como justo delante de Dios
dependía de cumplir con esas dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora Pablo retoma esa enseñanza de Cristo y se las da a los corintios, pero no solamente a ellos, sino que ha quedado, mis hermanos, plasmada esta enseñanza para los cristianos de todos los tiempos, para usted y para mí también. Así que antes de buscar tus propios intereses, tu propio gusto, debes considerar si lo que estás deseando hacer, lo que estás intentando o quieres practicar en esa libertad cristiana, glorifica a Dios. Y debes considerar también si edifica la vida de tus hermanos o de tus prójimos. Una vez que Pablo ha explicado esto, vuelve a retomar el ejemplo del cual se está hablando. Ese asunto tocante a lo sacrificado a los ídolos, y va a ir haciendo aplicaciones diversas acerca de este asunto, lo cual, mis hermanos, también es muy interesante la manera en que Pablo lo hace. Así que le voy a invitar a que vayamos allá al verso 25-26 y vea usted la manera como ahora Pablo pone en un sentido práctico todo esto. Comienza él diciendo: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ese salmo es un salmo que está citando Pablo, a mí me gusta. Me gusta cómo Pablo lo introduce aquí. Mire, la primera parte del ejemplo práctico que ya va a poner Pablo aquí, tiene que ver, mis hermanos, con un hombre, con un cristiano, que va a hacer sus compras y lo hace de manera personal, individual. Aquí no se incluye a nadie más. No hay otro hermano, no hay otro testigo. Él va solito a hacer su compra a la carnicería y es muy probable que lo que le vayan a vender allí sea carne sacrificada a los ídolos. Pero la recomendación de Pablo es, cuando tú vayas, no preguntes. No le digas al carnicero: oiga, esto se ofreció en un sacrificio. No digas nada. Era muy probable que efectivamente proviniera de algún sacrificio, pero mejor no preguntes nada. ¿Por qué? ¿Por qué no preguntes nada? Porque Pablo le da prioridad a tu libertad cristiana. En este caso no hay nadie que esté siendo testigo de lo que haces. Entonces puedes actuar con total libertad. Y algo, mis hermanos, que me llama mucho la atención es que Pablo está dando esta enseñanza tanto para los que ya eran maduros como para los que iban todavía en camino de esa madurez. Porque siempre que sea posible debemos optar por la libertad que nos da Cristo y no por el legalismo. Si este hombre que va a la carnicería fuera un legalista, ¿qué haría? Él sin duda llegaría y le preguntaría al carnicero: ¿de dónde proviene esa carne? Si ha sido sacrificada a los ídolos. Porque el legalismo, mis hermanos, no busca agradar a Dios, busca cumplir reglas. La gente que es legalista no puede librarse de sus reglas, tiene que preguntar, porque tiene que saber si está rompiendo alguna regla. Pero para el cristiano eso ya no es necesario. El Señor nos ha liberado de ese sistema de reglas. Así que podemos llegar simplemente y no preguntar. Porque sabemos que del Señor es su plenitud, que Dios creó todo para nosotros. Que el Señor todo lo que ha creado, los animales que podemos comer, las plantas, todo lo que hay en el mundo lo ha creado para el hombre, para que el hombre lo disfrute, lo aproveche. Así que ejerce tu libertad cristiana. Pero ahora Pablo va a pasar acerca de este mismo caso de comer carne, pero en una circunstancia diferente. Ahora Pablo pasa al caso en que algún conocido que no es cristiano te invite a comer.
verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, yo debo decirle que esas invitaciones eran frecuentes para los hermanos de Corinto. No estamos hablando aquí a participar de algún culto pagano, como era el caso de hace 8 días, donde Pablo dice no pueden participar de la mesa del Señor, de la mesa de los demonios, ¿se acuerda? No, no es aquí ese el caso. Aquí es una invitación, mis hermanos, a una comida como cualquiera. Ahora, recuerde usted que muchos de los hermanos corintios apenas a un tiempo habían pertenecido a esa sociedad. Seguramente que sus vecinos eran paganos, sus socios en el trabajo, mucho de la familia seguramente seguían en el paganismo. Así que ser invitado a una comida, a una simple comida, pues era muy normal y era muy probable que fuera constante en la vida de ellos. Y ante este caso, Pablo dice, si quieres ir, pues ve, y de todo lo que te sirvan de comer, bien que no preguntes nada, no preguntes nada. Si eres fuerte espiritualmente no te va a importar, así que no preguntes. Pero si eres débil, poco preguntes. ¿Para qué contaminas tu conciencia? Ejerce tu libertad cristiana, come. Obviamente quien te invitó a comer, pues a él no le interesa si es sacrificado o no. Él te invitó, él no es cristiano, así que no va a pasar nada. Entonces, mis hermanos, nuevamente Pablo vuelve a darle prioridad a la libertad cristiana. Si estás en lo privado, ejerce tu libertad. Si alguien te invitó, pero no ha dicho nada de la carne, tú no ni preguntes. Pero ahora Pablo añade una variante más y él dice, supón que en esa comida a la que se te ha invitado, y el que te invitó fue uno creyente, pero también en esa comida hay alguien más, hay otro invitado a esa comida, y ese invitado sí tiene problema con el tipo de comida que se está sirviendo. Podría ser algún otro hermano en la fe, pero o bien puede ser que se trate de un no creyente, pero que tiene problemas con algún tipo de comida. En ese tiempo podía ser un judío. Mira, en el caso de los judíos era muy especial en aquel tiempo, porque los judíos tenían una norma muy arraigada y muy firme respecto a qué comer y a qué no comer. Y si había alguien más en aquella mesa, se declaraba, ya sea por esa persona o por el anfitrión, y decía, es que esto fue sacrificado a los ídolos, ya no comas, porque ya hay alguien más para quien tú sabes que hay problema. Si en ese momento que se está sirviendo y tú no has preguntado nada, pero alguien dijo, fue sacrificado a los ídolos, ya no comas esa carne. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. El Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Así pues, mis hermanos, este caso práctico que está poniendo Pablo cambia totalmente cuando ya hay alguien a quien sí le afecta lo que tú en tu libertad cristiana pudieras comer, pero ya hay alguien a quien sí le afecta, el caso cambia. Si se declara que aquello fue sacrificado a los ídolos, le afecta. Bueno, mi hermano, estás afectando la conciencia de otro si comes de aquella carne. Entonces lo que corresponde es abstente de comer esa comida. Y Pablo dice aquí, tal vez alguno pudiera decir, pero ¿por qué debo abstenerme?
Pues no, que todo lo que Dios dio para nuestro bien, por eso dice Pablo aquí otra vez, del Señor es la tierra y su plenitud. Y también pudiera decir aquel cristiano maduro, además ya di gracias al Señor por esta comida, porque la creó para mí, es de beneficio. ¿Por qué debo abstenerme a causa de la conciencia de otra persona? Y a esto el apóstol Pablo contesta, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mi hermano, y aquí esta parte es maravillosa, creo yo, porque aún en cosas tan pequeñas como comer o beber, el Hijo de Dios debe buscar glorificar a su Señor. Mi hermano, en una cosa tan pequeña como es participar de una comida, para ti, en tu corazón, lo principal debe ser glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a través de lo que tú haces o dejas de hacer, Dios debe ser exaltado y debe ser reconocido, tanto por ti como por la gente que te está viendo. Imagínate que en este lugar ese hermano al que invitaron a comer y que hay ahí un hermano débil en la fe y además hay ahí un hombre judío y ellos saben que tú eres ya un cristiano maduro y entonces ven y alguien dice es que fue sacrificado a los ídolos y a pesar de eso tú vas y te lo comes. Lo más probable es que tanto el judío se ofenda como aquel cristiano que es débil en la fe diga, ¿cómo es posible que es tan maduro, está comiéndose eso que fue ofrecido a un Dios? Pero en cambio, si tú te abstienes de eso, ellos van a saber que tú lo haces por buscar la gloria de tu Dios, que te abstienes de hacerlo porque lo que a ti te interesa es que Dios sea reconocido a través de... Porque cuidarse de ofender a los demás, mis hermanos, es una forma también de glorificar a nuestro Dios. Así que no deberíamos, como hijos de Dios, ser tropiezo para nadie, sean creyentes o no creyentes. De los que son creyentes, mis hermanos, porque nos hacemos responsables de que su conciencia se contamine, porque somos tropiezo de manera consciente para ellos, y no debe ser así. Pero de los que no son creyentes, también debemos preguntarnos, mis hermanos, si aquello que vamos a hacer los edifica o no. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo va a ser edificado alguien que ni siquiera es creyente? Bueno, Pablo dice en el verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Así que aquel judío que era más probable que un día se interesara por acercarse a Cristo, por ver la conducta de aquel creyente, que es respetuoso también con él, que es considerado con él, en lugar de ser alguien que va y come y no le interesan los demás. Entonces Pablo se cuidaba de todo esto, porque eso era de testimonio para unos y para otros. Así que, mi hermano, pues la libertad cristiana es maravillosa. El apóstol Pablo le da su lugar y su preponderancia, como debe ser. La Escritura da testimonio, mis hermanos, de que a eso hemos sido llamados, a vivir en libertad, a no estar sujetos a un formalismo, a un legalismo que ata a los creyentes. En otro lugar el apóstol Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y allá en Gálatas 5:13 Pablo dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad hemos sido llamados. Sin embargo, mi hermano, siempre hay que tener en cuenta estas cosas que hemos dicho hasta aquí. Antes de que vayas y hagas eso que se encuentra tal vez en un área gris de la revelación bíblica. Así que yo creo, mi hermano, que dicho todo esto, ahora tienes una manera más completa para evaluar lo que piensas hacer, una manera más eficaz antes de actuar en tu libertad cristiana. ¿Se acuerda que hace 15 días mencionamos por ahí algunas cosas? Que en algún momento en las iglesias ha sido motivo de discusión, de duda, a veces hasta de confusión, de preguntas de los cristianos. Oye, ¿la Biblia no prohíbe bailar? ¿O hay algún texto que diga que no podemos bailar? Entonces yo creo que me es lícito. O la Escritura no dice algo respecto a que no debería, como hijo de Dios, comer cierta comida o beber ciertas bebidas. Tampoco dice si debería escuchar cierto tipo de música. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les puse de la hermana de su marido por escuchar música mexicana en las fiestas patrias? O tal vez cosas como vestirse de cierta forma. Bueno, mis hermanos, ante esto que se nos ha dicho, que Pablo ha expuesto, yo creo que podemos ahora discernir con más eficacia, con mayor contundencia estas cosas y llegar a una respuesta correcta. Mire, yo estaba pensando poner un ejemplo o un par de ejemplos tomando estas cosas, pero me ha parecido mejor, mis hermanos, pedirles a ustedes que piense allí en lo particular alguna de esas cosas que tal vez le ha traído preguntas, dudas acerca de si sería correcto realizarlo o no. Porque al final de cuentas cada uno de nosotros tiene diferentes vivencias y circunstancias en las que a veces tenemos duda, ¿no? Y tal vez te diga, bueno, es que esto la Biblia no lo prohíbe de manera concreta. Yo creo que sí lo pudiera hacer, pero tengo mis dudas todavía. Bueno, piensa en eso, te voy a pedir que pienses en esto y vamos a ponerlo bajo estos filtros. Digo, no me lo digas, no queremos enterarnos, solamente piénsalo. Piénsalo, ¿ya lo tienes ahí en tu mente? Bueno, ya sabes, lo primero que debes preguntarte es, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿No hay algo que lo prohíba? ¿No hay algún principio que lo descarte? Bueno, si lo pensaste, mi hermano, como algo que podías practicar, seguramente que es porque no hay nada en la Biblia que lo prohíba. Bueno, lo segundo que tienes que hacer es, ¿qué te dice el Espíritu de Dios ahí en tu conciencia? A ver, si realizas lo que estás pensando, ¿no te vas a sentir mal cuando lo hagas? ¿No va a haber un sentimiento de culpa si lo haces? Bueno, mi hermano, eso lo pone el Espíritu de Dios allí. Recuerda que el Espíritu de Dios vive en ti y Él actúa a través de la conciencia. Y yo creo que aún antes de hacer las cosas, tú ya sabes cómo te vas a sentir al respecto si las haces. Si tú crees que va a haber culpabilidad o no te vas a sentir bien, no lo hagas, porque entonces es pecado. Ya lo explicamos en la predicación de hace 15 días. Bueno, es probable, mi hermano, que hasta aquí, eso que has pensado, no esté prohibido por la Biblia, que tampoco tu conciencia te haga sentir mal, que también estás seguro que no entristece al Espíritu de Dios que vive en ti. Ahora, si eso es así, entonces debes aún de preguntarte, ¿esto es algo que conviene para la gloria de Dios?
¿esto que estoy pensando glorifica a Dios? ¿Es algo que lo exalta y que puede dar reconocimiento a nuestro Padre si alguien más ve que estoy haciendo esto? ¿Es algo que refleja a Cristo en mí? ¿Por qué menciono esto? Porque esa es otra forma de entender la palabra glorificar. Glorificar no solamente es exaltar y darle reconocimiento a Dios, sino glorificar también es manifestar la Dios en nosotros. Para nosotros sería la forma de vida de Cristo en nosotros. Esto conviene, es decir, esto refleja a Cristo en mí, esto da reconocimiento y exalta a mi Padre. Ahora recuerda que aun en cosas tan pequeñas como comer o beber, glorificamos a Dios y también reflejamos a Cristo en nuestra actitud. Mi hermano, una manera también práctica de saber si estás glorificando a Dios o reflejando a Cristo en eso que vas a hacer sería preguntarte, ¿tú puedes dar gracias a Dios por eso que vas a hacer? A ver, vamos a suponer que se trata de una bebida o de una comida, que a lo mejor te tienes duda por ahí, pero es bueno, no lo prohíbe la Escritura. Yo creo que si me lo como no va a ser o así lo estás detectando hasta ese momento. Preguntarte, ¿le puedo dar gracias a Dios por esto? Ahora, no solo por algo que vas a comer, también puede ser por algo que vas a hacer. A lo mejor te da mucha inquietud eso del baile. ¿Le podrías dar gracias a Dios por eso? Si no lo puedes hacer, mi hermano, entonces no lo hagas. Para eso son estos filtros, para poner a prueba estas cosas. Ahora, es probable que esto que has pensado ya haya pasado todos estos filtros. Todavía queda uno más. Queda uno más. Esto que voy a hacer edifica a las personas que están aquí y que me van a ver que lo hago. Es preguntarte si aquello que vas a hacer para la conciencia de uno, de tropiezo, si alguien de los que está viéndote observa que tú siendo maduro y siendo cristiano lo haces. Debes tener cuidado con tu testimonio en ser un mal testimonio para otros hermanos. O tal vez puede ser que no sean hermanos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Tú practicas tu libertad cristiana en eso que estás pensando. Pregúntate, ¿tú crees que si ellos te ven haciéndolo, aún vas a poder hablarles del Evangelio? O tal vez va a ser un obstáculo para que después les hables del Evangelio. Van a decir, pues si eso lo hiciste tú y ahora me quieres a mí evangelizar. ¿Aún les vas a poder hablar de una vida santa? ¿No más bien estarías provocando que los no creyentes no estén viendo ninguna diferencia en ti con respecto de la gente del mundo? Ahora piénsalo con cuidado, porque Dios va a pedirte cuentas de todo esto. Testimonio de cómo afectas a los demás, Dios te va a pedir. Como la vez pasada, de tomar una piedra de molino y echarte al agua. Bueno, Dios te va a pedir cuentas del testimonio que hayas dado. Ahora, mi hermano, pasando todos estos filtros, entonces puedes hacer las cosas sin problemas. Aunque yo creo, tal vez para muchos, eso que pensaron no llegó hasta aquí. Sin embargo, mi hermano, más vale estar seguro de que lo que vas a hacer es bueno, de que puedes estar en paz con Dios, puedes estar en paz con tu propia conciencia a la hora de
la libertad cristiana que Dios te ha dado. Al final de cuentas, mi hermano, y con esto quiero terminar, nosotros como hijos de Dios no vivimos para darnos gusto a nosotros mismos. Ya no estamos aquí como la gente del mundo que dice, yo en esta vida busco cómo ser feliz, trato de pasármela lo mejor que se puede. No, ya no es parte de nosotros esa manera de pensar. Para los hijos de Dios, ahora lo más importante en nuestra vida es que Dios sea glorificado a través de todo lo que hacemos, de todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y eso, mis hermanos, implica también tener cuidado con nuestros hermanos. Amar a Dios y amar a nuestros prójimos es la manera más correcta de glorificar a Dios. Toma esto en cuenta. Si hay algo que no esté todavía muy claro, vuelve a escuchar esta predicación. Recuerda que la subimos allá a las redes. Escúchala otra vez, mi hermano, y Dios quiera que puedas vivir en libertad, pero de la mejor manera, siendo un buen testimonio, mi hermano, y sobre todo glorificando a nuestro Padre. Que Dios les bendiga.